Inmaculada Gómez Pastor, que soy la directora de este Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral, que pertenece al INSERSO, que además de las vacaciones y el termalismo hacemos otras cosas, como los centros de referencia, y cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Pero sobre todo siempre aprovecho un micrófono para decir que nuestro objetivo y nuestra misión, salvaguardando lo primero que he dicho, no es la atención directa de las personas con daño cerebral adquirido. Competencia esta por mandato constitucional, y estamos en un foro de derecho, encomendada a las comunidades autónomas. Nosotros, como Administración General del Estado, lo que tenemos que hacer es exportar buenas prácticas, gestionar conocimiento de tal manera que todo el Estado pueda beneficiarse de lo que aquí se hace. Y esto es una muestra de esa misión. Lo que estamos haciendo ahora mismo es gestionar conocimiento en un área, además, que tradicionalmente en el ámbito sociosanitario en el que nos movemos, pues es como muy colateral, pero no por ello menos importante. Por lo tanto, pues empezamos, creo que esta es la primera, corregidme Emilio si es la primera actividad de nuestro currículum de formación especializada, en nuestro caso en daño cerebral adquirido. Por lo tanto, siempre cuando los comienzos son bonitos, porque nos queda todo un camino por delante, bueno, pues tenemos el lujo de ser los primeros en esto, en la formación especializada. La jornada es sobre daño cerebral adquirido y Ley 5/2025, preparación integral, apoyos y nuevos derechos de las personas afectadas. Me parece que es un tema muy importante y poco tratado. Ya os digo que nuestro expertise está más en rehabilitación, nuevas tecnologías, otro tipo de tema más sociosanitario. Pero entiendo que esto es muy transversal para todas las personas que atendemos y además con una implicación importante en su vida. Por lo tanto, yo no me quiero extender más porque lo único es daros la bienvenida a esta vuestra casa, que espero que, estoy segura que va a ser un éxito, y tenemos muchísimas personas online, que es se pierde un poco, en mi opinión, de frescura, pero la parte positiva es que podemos llegar a muchas más personas, así que todos y todas valemos y estamos aquí para aprender. Yo voy a dar, si no me equivoco, la palabra a doña Maripaz Pérez Carrillo de la Cueva, abogada, y ella va a ser la que va a hacer la presentación. No merece la pena repetir. Así que todo vuestro, ya os digo que estáis en vuestra casa y que estamos encantados de recibiros tanto al profesorado como al alumnado. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos y muchas gracias por seguir esta jornada, tanto los que estáis de manera presencial como los que nos seguís online. Bueno, pues este año es el tercer año que venimos a hacer unas jornadas de ese tipo. Queremos dar gracias sobre todo al centro, a CEADAC, por invitarnos. Y este año, esta tercera jornada, en 3 años consecutivos, pues va a cambiar un poco el contenido. Las dos anteriores pues eran más multidisciplinar, teníamos una parte jurídica y otra parte más enfocada a la actividad física, y traíamos un invitado que era del ámbito deportivo, que nos explicaba su experiencia vital, los obstáculos que había tenido y cómo se había adaptado. Pero este año hemos creído que es muy importante por la nueva ley, la Ley 5/2025, que ha introducido una serie de modificaciones, que es necesario y muy interesante conocerlas. Estas modificaciones, sobre todo, ha cambiado la valoración de las secuelas neurológicas y cognitivas. También hay un especial tratamiento de perjuicio moral por pérdida de calidad de vida. También hay una revisión del sistema de ayudas a terceras personas, la actualización de las indemnizaciones por lesiones temporales, una mayor protección también en los supuestos de gran invalidez. Y bueno, también una coordinación con las medidas de apoyo, la curatela, los sistemas de protección jurídica y también una compatibilidad con las prestaciones laborales. Bueno, pues el contenido sí que iba a ser, porque ahora diré alguna incidencia que hemos tenido, pues iba a ser en 3 bloques distintos. El primer bloque va a correr a cargo de Ana Belén Piñas López, que es abogada en ejercicio, es especialista en Derecho Penal y Responsabilidad Civil.
y con especial atención en el daño cerebral adquirido. Ella nos va a hablar precisamente de esta nueva valoración del daño y de las indemnizaciones. Después tendremos un cuarto de hora para las preguntas que queráis hacer, las dudas que tengáis sobre lo que ella ha expuesto. El segundo bloque... No, tranquilo. Es que se veía muy alto y estaba bajando un poco. El segundo bloque, que va a correr a cargo de Manuel Prado García, que es abogado en ejercicio, especialista en Derecho Civil, curatela y medidas de apoyo a personas con discapacidad. Él pues hablará de las medidas de apoyo que hay, la curatela y la gestión del patrimonio y el daño cerebral adquirido. Y luego pues también tendremos un cuarto de hora para las preguntas que os surjan, las dudas que tengáis sobre esta exposición. Posteriormente tendremos un descanso de 11 menos cuarto a 12 para tomar un café, para estirar las piernas, para lo que queráis. Y después del descanso va a haber un cambio, porque tenemos en el programa un tercer bloque que era sobre la parte laboral, sobre las prestaciones que se podían compatibilizar, las prestaciones laborales con las indemnizaciones. Pero el compañero pues ha tenido un problema, está enfermo y no ha podido venir. Y posteriormente, ya después, tendremos la mesa redonda. En la mesa redonda van a estar Belén y Manuel, y la mesa redonda será cómo afecta la reforma a mi situación personal o familiar. Se analizarán casos reales de manera orientativa y podéis pues, presentar todas las dudas que os surjan, las preguntas sobre indemnizaciones y demás, y vuestros casos concretos. Así que bueno, nada más. Ahora doy paso a Belén con su ponencia, que su ponencia es la reparación del daño cerebral tras la ley de 5/2025, que cambia en la valoración e indemnización. Quería lanzar dos frases de introducción a mi ponencia, y es que el daño cerebral no afecta a una persona, afecta realmente a una familia al completo. Y en segundo lugar es cómo cuantificamos o valoramos económicamente un daño cerebral que destroza a una familia. Bueno, pues esta va a ser un poco el objeto de mi ponencia. Mi nombre es Ana Belén Piñas. Soy abogada especialista en responsabilidad civil y en accidentes laborales, en responsabilidad civil y en derecho penal. Y la principal objetivo de omisión, como decía la señora directora del centro, es saber exactamente qué se ha deformado con la nueva ley 5/2015 y en qué nos afecta. Vamos a ir poniendo... ¿Me ayudas? Sí, voy a compartirlo para que lo vean también los online. Me iré deteniendo en cada uno de los puntos de la ponencia porque el año pasado luego la ponencia se nos queda un poco en el olvido. Entonces, realmente vamos a hablar cómo se compensa el daño cerebral y las consecuencias del mismo con la ley 5/2025. Como decía mi compañera Maripaz, es el tercer año que damos ponencia en este centro. Siempre hemos tratado un tema muy debatido y que a todos nos preocupa, que son las secuelas invisibles, esas secuelas que no se ven. Bueno, pues en la ponencia del año pasado, 28 de abril, día del apagón, todo el mundo preguntaba que si se iba a modificar la ley en este sentido, ¿no? El baremo. Y dijimos que estaba pendiente un proyecto de ejecutarse y de salir a publicación. Pues efectivamente este proyecto salió en julio y es esta ley 5/2025. No se trata de una reforma del baremo de tal manera que el baremo desaparezca. Lo que se trata es de compensar el baremo en aquellos conceptos que no se recogían. Es decir, es una reforma con un bisturí de cirujano hecha para aquellos conceptos que no se han recogido y que en concreto lo he analizado en relación con el daño cerebral adquirido, pues se dejaba un poco en el olvido, ¿no? Entonces, para esta reforma
vamos a ver un mapa estratégico donde vemos que hay 4 bloques. Uno son las lesiones temporales. Existen unos importantes cambios en las lesiones temporales, como podemos ver, que afectan tanto a los síntomas persistentes como a la calidad de vida, fin del proceso curativo, lo explicaremos después. Luego existe un daño patrimonial importante, gastos sanitarios importante. Existen las secuelas y el cuarto bloque será la ayuda a la ayuda de la tercera persona. Esa ayuda de tercera persona es uno de los conceptos más importantes que se ha modificado y que es el corazón de nuestro daño cerebral. Lo explicaremos posteriormente. Vamos a hacer una pequeña introducción haciendo relación a lo siguiente. ¿Qué es el daño cerebral? Pues el daño cerebral ya sabemos que no es como cualquier otra lesión. Una persona se rompe una pierna y es fácilmente visible. Sin embargo, muchas veces no se ve cuando hay una pérdida de memoria, cuando hay un cambio de conducta, se afecta a la personalidad. Estas son las secuelas invisibles que hablábamos en las otras 2 jornadas. Entonces, una persona puede cambiar perfectamente de conducta, de comportamiento, pero a la vez reflejar una impulsividad. Bueno, pues esas son las secuelas que ahora se permite recoger siempre con ayuda de un equipo médico. ¿Qué impacto familiar tiene esta nueva reforma también? Pues que se valora a los familiares, el perjuicio que sufren estos familiares. Muy importante. Este perjuicio que sufren los familiares no va a ser retribuido, pero sí va a ser compensado. Va a ser compensado con ese reconocimiento y aumento de la ayuda a terceras personas. Vamos a ver finalmente, para no ir dejando diapositivas, vale, problemas que se han resuelto con la nueva ley. Pues nos vamos a encontrar que antiguamente había situaciones que no se valoraban correctamente. Las indemnizaciones eran más bajas de lo que realmente correspondía. ¿Por qué? Porque estas personas no se les reconocía las secuelas invisibles. A los profesionales médicos que hemos tenido aquí o del resto de ámbitos, trabajadores sociales, servicios sociales, el resto de trabajadores, fisioterapeutas, neurorehabilitadores, psicólogos, me preguntaban cómo plasmaban esa información que era invisible, ¿no? Esas patologías invisibles que no se podían recoger. Pues tratamos de resolverlo, pero ahora la ley nos va a dar unas herramientas para poder recogerlas. Entonces, el sistema anterior no recogía 100% la complejidad que presentaba este daño cerebral. Sin embargo, ahora nos hemos acercado y empiezan a hacerse visibles aquellas secuelas invisibles. Por tanto, la reforma introduce herramientas para poder usarlas, aunque sigan quedando lagunas residuales. No es perfecta, pero sí es un avance. No nos hemos quedado estancados. Este mensaje es importante lanzarlo como esperanza. Entonces, vamos a ver que, para no ir saltándome diapositivas, vamos a ver, en primer lugar, un cambio importante que se produce es en las lesiones temporales. Este primer cuadro es simplemente ilustrativo para que veáis que las lesiones, cómo se valoran y se cuantifican las lesiones temporales. Pues esto es lo que todos entendemos como qué pagan por el día de baja, qué pagan por el día de rehabilitación, cuánto cuesta una intervención quirúrgica. Se han actualizado todas conforme a IPC. Y es importante resaltar que el baremo del 2026 ha tenido un importante incremento y actualización, con lo cual se hace más cercana la ayuda económica a estos pacientes o cualquier gran lesionado. Y entramos en tema de debate. Las lesiones temporales. Tenemos 2 temas muy importantes. Síntomas de persistencia. Se ha cambiado el término, el concepto de lesión temporal. ¿A qué nos referimos con esto? Lo vamos a explicar en un lenguaje no técnico porque no estoy dando una ponencia técnico-jurídica, sino una ponencia accesible a los particulares. Entonces, ¿se cambia el término de lesión temporal? ¿En qué sentido? En el sentido de, antiguamente,
Cuando un paciente se había estabilizado, automáticamente si teníamos fatiga mental, si teníamos afaxia, si teníamos cualquier otro síntoma, era determinado como secuela. Nos hemos estabilizado, ya no podemos evolucionar a mejor, entonces se determina qué es secuela. Actualmente, ¿eso qué consecuencia tenía? Pues que si posteriormente estaban aplicándonos tratamiento neurocognitivo, neurorehabilitador, rehabilitador, cualquier otro tipo de tratamiento posterior a la estabilización, ya no se cuantificaba económicamente. Pues con la nueva reforma, lo que se establece es que aquellas lesiones que sí puedan tratarse a posteriori de ese alta administrativa, nos dan en alta. Entonces, ¿se pueden tratar a posteriori? Sí. ¿Se van a cuantificar? Por supuesto. Es la nueva reforma que nos pone esa cuantificación en la mano, la ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que salimos del hospital, estamos en casa, ya nos dicen, es muy difícil que ya evoluciones, nos hemos estancado. Que nos hayamos estancado no quiere decir que no se nos pueda volver a aplicar tratamiento neurorehabilitador, neurocognitivo, cualquier otro tratamiento de lo que hemos enumerado anteriormente. Entonces, si estos tratamientos palían, es decir, mejoran la situación inicial que presentábamos, el cuadro inicial patológico, sí se van a valorar. Y se van a valorar como lesiones temporales. Es decir, este concepto, para que me entiendan, el hecho, desde el momento en que nos estabilizamos y se dice que tenemos una secuela, ya no nos cuentan esos días que vamos a rehabilitación. Y esos días que vamos a rehabilitación, como ponía en el anterior cuadro, valen, esos días que vamos a rehabilitación sería el perjuicio personal básico, valen 39,20 euros. ¿Por qué no los vamos a contabilizar? Porque si ya nos han dicho que estamos estabilizados. No, sí se contabilizan. ¿Por qué? Porque ese tratamiento, aunque sea paliativo, siempre que probemos médicamente que estamos mejorando en el cuadro patológico previo, sí se va a contabilizar. Volvemos a reiterar lo que hemos dicho en las otras ponencias. Es muy importante el trabajo en equipo. Médicos, psicólogos, pacientes, familiares, abogado, ¿de acuerdo? Servicios sociales. Es muy importante que todos seamos un equipo, porque esto, si no, no se va a poder reclamar ni probar. Todos los conceptos que la ley manifiesta que son reclamables y van a ser resarcibles, es obligatorio que se prueben médicamente. O sea que ahora más que nunca nos dan una herramienta para poder usarla, para poder cuantificar aquello de lo que nos quejábamos, esas secuelas invisibles que no aparecían. Nos están dando las herramientas. Reitero, ahora más que nunca trabajo en equipo, es muy importante. Entonces, en cuanto a esta evolución de las lesiones temporales, es una evolución bestial que atañe no solo a daño cerebral adquirido, sino a cualquier otro gran lesionado e incluso a un lesionado leve, que un lesionado leve también puede presentar daño cerebral. ¿De acuerdo? El simple latigazo cervical puede provocar un desplazamiento del cerebro de adelante a atrás y pueden aparecer secuelas. No hace falta que sea un gran riesgo para que ese accidente suponga un daño cerebral, unas consecuencias neurológicas en ese perjudicado o paciente. ¿Vale? En segundo lugar, vamos a ver el tema de la libertad de centro, de elección. Esto es importantísimo. Se nos permite elegir un centro, tanto inicialmente, en los 6 primeros meses, como a posteriori, con esta nueva reforma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay veces que nos interesa ir a un determinado centro, pues por referencias, porque han tratado a un amigo, porque han tratado a un familiar, sobre todo, muy importante, lo más importante, por prescripción médica. Si un especialista en neurología nos determina o nos prescribe que sería muy importante acudir a un determinado centro, tiene unas razones médicas de especialización para derivarnos a ese centro. Pues la ley lo que nos dice o nos pone en la mano es, señores, no piensen en que es un centro privado y no lo pueden pagar. La compañía aseguradora tiene que resarcir y contrarreembolsar ese gasto a la familia. Que lo normal o la duda que se van a plantear es,
Sí, si nos lo van a pagar después, entonces ¿cómo hacemos frente a él? Bueno, pues para eso es lo que el abogado, en conjunto con la familia, tiene que conseguir lo que se llaman pagos a cuentas parciales, de tal manera que se adelante ese dinero a la familia y puedan hacer frente a esos gastos o a esas necesidades, sobre todo médicas. Muy importante. Entonces, solo con estos dos conceptos que os acabo de explicar, como veréis, la reforma es muy importante y es bestial. O sea, nos está afectando directamente como grandes lesionados y como personas que además teníamos un hándicap, que eran esas secuelas invisibles difícilmente detectables. Entonces vamos a ir desmenuzando cada una de las reformas para que veáis que lo tenemos más fácil, que empezamos nuestra lucha y ya tenemos herramientas. Bueno, lucro cesante lo vemos después. A ver, la pérdida de calidad de vida, el mito del hospital. ¿Qué es lo que ocurre? El baremo no paga camas de hospitales, ¿vale? Fijaros qué importante la repercusión que tiene la modificación de ese concepto de lesiones temporales que hemos dicho anteriormente. Cuando una persona deja de estar en el hospital y va a su domicilio, lo que la ley nos propone ahora es: intenten probar esa falta de autonomía en el domicilio. Intenten, mediante asistencia domiciliaria, tratamiento domiciliario habitual, constante. Hay que tratar también de probar que estamos pues inmovilizados. Ojo, no solo el hecho de estar inmovilizado se asemeja a estar ingresado en un hospital, en absoluto. El hecho de estar en el domicilio, vamos a decir ingresado en el domicilio, con esa falta o esa pérdida de autonomía, es no poder organizarse, no poder planificarse, necesitar ayuda de una tercera persona. Con esta modificación del concepto de lesión temporal anterior, lo que se hace es que se permite que también se valore como un lesionado grave a estas personas que están con esa pérdida de autonomía en su domicilio. Entonces, estamos considerando que ese perjuicio grave también se extiende para el supuesto de estar en casa. No hace falta asimilar a estamos en el hospital, es grave, estamos en casa, no es grave. Es exactamente igual de grave y es tan fácil como probar esa pérdida de autonomía, esas secuelas invisibles, no solo la secuela, pues que esta persona, como está ahí en casa, está en estado de baja conciencia, no tiene depresión. Lo hablábamos el año pasado en la ponencia. Claro que tiene depresión. Y de hecho este año se han aumentado esas secuelas. A nivel neuropsicológico y a nivel psiquiátrico y psicológico se han aumentado, incluso se han añadido en el baremo secuelas que no se recogían anteriormente. Estas diapositivas son exactamente todas ellas en el mismo sentido. Entonces, como veis, dice que la clave estratégica no se limita a contar las noches de hospital. Hay que documentar el grado de afección, el grado de inmovilización que tenemos en el domicilio. No me voy a reiterar, ¿de acuerdo? Pero sí es importante. No pensemos en irnos a casa y quedarnos ahí en el olvido. Tenemos que tener nuestros informes médicos, nuestras asistencias a domicilio. O sea, hay que movilizar ese paciente porque es una persona, ¿de acuerdo? ¿Esto con qué lo vamos a poner en relación? Pues lo vamos a poner en relación con la frase que se resalta en amarillo. El periodo en casa puede seguir siendo una gran dependencia funcional. ¿Qué hay que mover también en estos instantes cuando vamos a casa? La ley de dependencia. La ley de dependencia también nos ha permitido, con esta mejora de la reforma, la ley de dependencia nos permite que se valore el daño neurológico, que se valore el aspecto funcional de este daño neurológico. ¿A qué nos referimos? Pues que la respuesta de una falta de conocimiento, de una falta cognitiva, se materializa en una falta funcional.
pues no sabemos planificarnos, pérdida del habla. Estas pérdidas funcionales permiten ahora ya que si están plasmadas y redactadas, detalladas en los informes de los psicólogos y de todos aquellos profesionales que nos atienden, van a permitir que se conceda una ley de dependencia en un grado muy importante. Y esta ley de dependencia nos va a permitir que a la vez se valoren esas secuelas invisibles y que consigamos aumentar la cuantificación de la indemnización, con lo cual la ley nos vuelve a dar herramientas. En cuanto a las secuelas, vamos a ver en cuanto a las secuelas, como podéis ver, hay una actualización, que lo hemos dicho antes, en cuanto a psiquiatría y estética. Vamos, en cuanto a psiquiatría y psicología, a relacionarlas directamente. Como veis, hay dos tipos de secuelas que no existían, que es el trastorno adaptativo neurótico moderado y el trastorno depresivo mayor crónico muy grave. Anteriormente no existían, pero es que además podéis verificar que todas las secuelas están resaltadas en negrita, han aumentado en su puntuación. ¿Esto qué quiere decir? Que empieza a valorarse el hecho de una persona que no habla, que no se expresa, lo hablábamos en las anteriores ponencias, ¿qué grado de depresión tiene? ¿Qué grado de trastorno tiene? ¿Qué grado de apatía tiene? Y si se manifiesta, ¿hasta qué punto puede expresar 100% lo que siente, lo que padece? Pues por eso se han recogido estas secuelas para tratar de facilitar recoger los síntomas que determinan las mismas. Es decir, facilitar a los profesionales médicos que nos puedan ayudar a recoger esas secuelas y, por tanto, que nos puedan ayudar a cuantificar y, por tanto, volvemos a enlazar con ley de dependencia, ayudas a terceras personas. O sea, es importantísimo esta determinación. Secuelas interagravatorias. Pues, ¿qué son secuelas interagravatorias? Aquellas que se agravan entre ellas. Entonces, estas secuelas interagravatorias han producido que directamente en el daño cerebral las secuelas no se sumen, las secuelas se potencian. Se calculan por una fórmula de Baltasar, que lo vais a ver ahora después. ¿Qué quiere decir esto en términos objetivos y claros para vosotros? Pues que actualmente las secuelas se redondean al alza y actualmente las secuelas se potencian. ¿Por qué? Porque se le suman un 10% al resultado, de esos cálculos. ¿Con esto qué queremos decir? Un 10%, vamos a poner un ejemplo. Tenemos 78 puntos con los anteriores cálculos a la hora de calcular todas las secuelas que presenta una persona y actualmente lo que tenemos son 80. Y diréis, pues 2 puntos tampoco es para tanto. 2 puntos en esas cantidades, no hablo económicamente, hablo de baremación, de puntuación, significa poder introducir un perjuicio excepcional, significa poder valorar secuelas que se pueden valorar solo cuando una secuela tiene 80 puntos. Con lo cual, fijaros si es importante la reforma. Nos están facilitando, nos están ayudando, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, otra nueva secuela que se ha introducido sería la secuela puesta en relación con la sexualidad, la relación sexual con nuestra pareja o nuestro marido o mujer. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos un componente que hasta ahora no se recogía. Se permite reclamarlo al perjudicado. Y ahora nos encontramos con nuestra situación. Nuestro paciente que no habla, que no se expresa, que está intentando evolucionar cognitivamente, motoramente, funcionalmente y cómo expresa. Sobran palabras, ¿no? No hace falta probar que las relaciones sexuales de ese matrimonio ha desaparecido o de esa pareja. Pero además nos encontramos cómo lo reclama. Bueno, pues si bien es una de las lagunas que podríamos decir que existe, porque cómo vamos a reclamar esa secuela si la puede reclamar el propio lesionado, la tiene que reivindicar el propio lesionado porque es el afectado.
pues ahora lo que se hace con la nueva ley es que se permite que se reclame por analogía, que se permite con las funciones de tutela y curatela que expondrá mi compañero Manuel, también esa reclamación, pero lo que sí tenemos que tener claro es que se valora al familiar, al marido, esposa, que se ve perjudicado en ese ámbito sexual. Pues es muy importante, lo teníamos, no solo existen las relaciones sociales, las relaciones profesionales, esas relaciones interpersonales también son muy importantes. Pues con el nuevo baremo se recogen. Claro, esto... Volvemos a lo de, soy un poco intensa o repetitiva en el mismo concepto, pero ¿cómo valoramos esto? Es muy importante la comunicación entre abogado, psicólogos, médicos, porque si tú a un paciente, a un cliente, no le explicas que existen estos conceptos, no se los puede manifestar a su psicólogo en la terapia, con lo cual no se recogerá en los informes. Es decir, puede ser una persona fuera o no activa en sus relaciones interpersonales, pero tendremos que comunicar, siempre insisto, a cada uno de los conceptos o perjuicios que nos causa nuestra vida. Si nosotros vamos a un médico o a un profesional y no le contamos en qué nos afecta personalmente la lesión que tiene mi familiar o la lesión que tengo yo, porque no todos tenemos imposibilidad de comunicarnos, ¿no? Si no lo comunicamos, no se puede recoger. Si no se puede recoger, no se puede probar. Y si no se puede probar, no se puede valorar ni cuantificar. La ley nos está introduciendo herramientas para ello, con lo cual usémoslas, por favor, comuniquémonos. Y si el profesional no se dirige a nosotros, expliquémoselos nosotros. Pero que tengamos en cuenta, yo siempre recomiendo a todos mis pacientes, no los llamo clientes, yo siempre recomiendo que hagan un listado de todas aquellas cosas que no pueden hacer, las que hacían antes y las que no hacen ahora. ¿Qué ocurre? Que hay muchos que, claro, nos vemos tan mal, ¿no?, en una situación tan hundidos en la miseria tras un accidente de estas características, que cuando nos encontramos un poco mejor, pues todos pensamos, no, estoy mucho mejor. No, quiero una relación exhaustiva en todos los planos de su vida, de lo que hacía antes y no hace ahora. Pero es que esa solicitud se la formulo y se la planteo también a todos los familiares, los directos y los indirectos, porque a lo mejor resulta que mi padre vivía en el pueblo y yo le llamaba todas las semanas y estaba pendiente con la vecina de qué le pasaba a mi padre, pero a raíz de esto no he vuelto a llamar a nadie. Entonces, esto solo lo puedo hacer con una relación exhaustiva de cada uno de las partes implicadas y del entorno familiar y de amistades del lesionado, ¿vale? Bueno, existen la pérdida de calidad de vida, se ha mejorado, como decía antes, hacer alusión porque tenemos el concepto que solo existe daño cerebral. Obviamente, daño cerebral en grandes lesionados son los que suponen ingresos en estos centros de especiales características y excelentes atenciones, ¿no? Pero que también sí quería hacer hincapié que existe el lesionado con daño cerebral, que puede ser un pequeño lesionado, con un delito leve, con un accidente leve. ¿A qué me refiero antes? Me he referido antes, pues el simple latigazo cervical o un impacto de intensidad que no nos causa, dice, como no te has dado golpe en la cabeza, no tienes daño cerebral. No, hay que observar si tenemos pérdidas de memoria, falta de concentración. Eso puede ser derivado de un accidente de circulación normal y corriente. Pues para esas personas, antes de la reforma de la Ley 5/25, había que tener más de 6 puntos de secuelas para tener esa pérdida de calidad de vida. Pérdida de calidad de vida es que mi vida no es igual que antes del accidente, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente con la nueva reforma no solo se hace accesible para los grandes lesionados, sino también para los pequeños lesionados. Y es que actualmente si demostramos que hay una pérdida de autonomía, una falta de conocimiento, pérdida de memoria, falta de concentración, cualquiera de estas características, aunque el accidente sea leve, si lo conseguimos probar o nos da lugar a una incapacidad parcial para nuestra profesión habitual, es decir, que no podemos hacerla igual que la hacíamos antes, ¿vale? Ahora se va a reconocer ese concepto pérdida de calidad de vida, en el concepto leve, pero se va a reconocer. Entonces, es importante, no solo vamos a dirigirnos, no hay que existir una discriminación entre el gran lesionado y el pequeño lesionado. Hay que atender a cualquier perjudicado y víctima, sea de la característica que sea.
Aquí tenemos la diapositiva que nos habla de la modificación que os explicaba anteriormente de las secuelas interagravatorias. Secuelas interagravatorias, aquellas que se agravan entre ellas. De un accidente podemos tener varias secuelas y una agrava a otra. Una persona puede tener pérdida de memoria y eso causa una impulsividad o una agresividad. Ahí tenemos dos secuelas. La segunda se interagrava por la existencia de la primera, que causa ese comportamiento. Eso es una secuela interagravatoria. Entonces, ¿qué ocurre con estas secuelas interaggravatorias? Pues que la ley lo ha modificado, esta fórmula de Baltasar, que lo explicaba anteriormente, y lo que hace es que a través del artículo 99 se permite aumentar un 10% al resultado total de este cálculo. Por tanto, muy importante, en daño cerebral o en secuelas muy importantes con una puntuación muy alta, lo que ocurre es que las secuelas no se suman, se potencian, ¿vale? Se nos apoya con el daño cerebral o con grandes lesionados, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí tenemos un reflejo gráfico de lo que os acabo de explicar antes, ¿vale? Importante. Ahora vemos que el daño cognitivo más el daño motor o del lenguaje hace que en total se sumen o se potencien estas secuelas, ¿de acuerdo? Lo relaciono con el daño cerebral porque estamos en CEADAC, ¿de acuerdo? Y estamos con este tipo de lesionados, pero que sepáis que ahora ya tratan de reconocer, con la creación del anterior cuadro de secuelas que os he expuesto, se tratan de reconocer estas secuelas, ¿vale? Se tratan de reconocer estas secuelas que antes eran invisibles. Importante, pero hay que probarlas médicamente. Vamos al punto importante que sería secuelas, perjuicio patrimonial y ayuda asistencial. En primer lugar, gastos y capitalización. Vamos a ver, ahora cada vez que tratemos de un accidente laboral, sí se va a pedir implicación expresa de las mutuas de trabajo. Anteriormente también respondían, pero ahora sí se les va a poder exigir que ellos, para que me entendáis, pues que ellos participen en el proceso de pago pues de todos aquellos gastos que haya. No siempre va a ser seguridad social. La rehabilitación importante es ampliada en el caso de amputaciones. Esto ya sería otro tema. Lo que pasa que bueno, es técnica la ponencia. Y la capitalización, pues que las lesiones, la capitalización de las indemnizaciones ahora va a tener en cuenta la autonomía personal. Reitero, en esta nueva reforma podemos probar la falta de autonomía. Entramos en el corazón del daño cerebral y es la ayuda de tercera persona. La ayuda de tercera persona ha tenido una gran modificación. ¿Por qué? Porque anteriormente existía un tope o un límite determinado al día. Es decir, no podíamos pasar de 6 horas diarias, 10 horas diarias, en función de la gravedad de la lesión. Actualmente se ha modificado y si se prueba, se puede llegar a reclamar 24 horas de asistencia, de ayuda a tercera persona. Es decir, probándolo se puede realmente reclamar una persona que nos ayude diariamente 24 horas. Eso es una reforma y una ayuda bestial, sobre todo pues, para personas que presentan lesiones importantes y un daño cerebral adquirido. Y sobre todo, muy importante, ¿os acordáis que antes he dicho que a los familiares de grandes lesionados y de daño cerebral se les va a compensar por los perjuicios que sufren? Y en este caso no eran retribuidos a determinados niveles, si van a ser retribuidos en otros conceptos. Una de las compensaciones que se establece para estos familiares es aumentar esta ayuda esta ayuda de tercera persona. ¿Por qué? Porque ya no hace falta este familiar que está todo el día acompañando en el hospital pues a su familiar inmovilizado, sufriendo. Pues aunque tenga asistencias obviamente si están en centros de estas características, durante el tiempo que están aplicándoles tratamiento, no os van a dejar que os acerquéis. Pero luego siempre el familiar tiende pues horas de visitas,
cuando estamos ingresados en hospitales, no en centros de tratamientos de aplicación neurocognitivos, pues ¿qué familiar no está ahí todo el día pues para ayudar a comer, para ayudar al resto de materias, para hacer compañía, para intentar despertar esos sentimientos, esos instintos, movilizar, motivar a esa persona? Pues lo normal esa es la compensación. Con la aprobación de esta ayuda podemos contratar a una persona que esté con nuestro familiar y ese familiar no sufrir ese desgaste tan directo que lo único que hace es que más tarde o temprano caiga también enfermo, porque es muy difícil soportar esa situación. Entonces es muy importante que este familiar también sea atendido, no solo psicológicamente, ¿de acuerdo? Que bueno, también diremos que se aumentan los tratamientos psicológicos de los familiares de 6 a 12 horas, de 6 meses a 12 meses, perdón, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, a mí es interesante que el tratamiento psicológico aumente a 12 meses, pero me parece mucho más interesante esta ayuda de tercera persona, lo que son 24 horas, porque va a permitir que no hagamos uso de ese tratamiento psicológico tan extenso de 12 meses, porque tendremos nuestra propia recuperación personal. En cuanto, por un dato, estos datos, la ayuda a tercera persona anteriormente en el baremo se cuantificaba con un redondeo por cuartos de hora. Es decir, se hacían unas medias aritméticas con unos cálculos según las tablas que constan en el baremo y a lo mejor nos correspondían 3 horas y cuarto. Bueno, pues actualmente se hace por medias horas. Es decir, el baremo ha tendido a redondear en todo momento al alza. Fórmula de Baltasar, secuelas intergrabatorias, redondeo de ayudas de horas de ayuda de tercera persona. O sea, el baremo ha sido modificado por la comisión con un excelente resultado de todos los expertos y la verdad que se han puesto y se han valorado las deficiencias y las necesidades que tenían los perjudicados, algo muy importante y que nos va a ayudar, pues bueno, a luchar en sí contra las compañías, ¿no? Que es las compañías aseguradoras, pues siempre es importante la lucha y la pelea contra ellas y es nuestro enemigo, no podemos, es una crítica que hay que hacer y es la realidad, ¿no? Que tenemos plasmada. Eso tanto para las personas que tengan un accidente, pero ahora también estamos las personas que han tenido un ictus. Todas estas descripciones de conceptos que estamos haciendo y aclaraciones también son aplicables a estas personas, porque a la hora de acudir a nuestros servicios sociales, a la hora de solicitar la ley de dependencia, tenemos que tener en cuenta que todas estas modificaciones también nos son aplicables y las vamos a poder utilizar. Entonces, no pensemos que porque son orientativas, pero nos va a servir para saber qué tenemos que plasmar en esos informes médicos, para saber, recordemos también que porque hayamos tenido un ictus, pensemos, no podemos reclamar una indemnización. Todos tenemos seguro de vida, todos tenemos seguros en las tarjetas, todos tenemos seguros que nos cubren secuelas permanentes invalidantes. Entonces, siempre hay medios de ayuda a los que podemos recurrir. Entonces, no nos centremos en que solo es en ser una reparación solo para aquellas personas que han sufrido un accidente, bien sea laboral, bien sea de tráfico. No, es también para aquellas personas que sufran un gran riesgo, cualquier tipo de accidente, es decir, una gran lesión, sea daño cerebral o de cualquier otro tipo, paraplegia, tetraplegia, o que vengan derivadas esas lesiones por un ictus. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso será reclamable y cuantificable. Nos están dando herramientas, ¿vale? Solo hay que saber describirlo y relacionarlo con las listas que hemos dicho anteriormente por cada uno de los familiares y perjudicados al correspondiente profesional. Importante. Aquí viene una reforma también muy importante que nos ayuda. Anteriormente sí se recogía las tareas domésticas, el ama de casa, bien sea masculino o femenino, es decir, aquel perjudicado, aquel lesionado que se dedica a las tareas domésticas, anteriormente se le abonaba
o se le retribuía pues con una mensualidad del salario mínimo, bueno, con una serie de normativa. Actualmente eso se ha reformado. Aquella persona que ejercía las tareas domésticas y que se queda sin poder hacerlas porque ha sufrido una lesión, un daño cerebral, y ha quedado con esa falta de autonomía que le permite atender su casa, atender su domicilio, atender sus hijos, atender su marido, su vida en sí, pues esa persona se le ha reconocido que se le abonará y se le valorará conforme al salario mínimo interprofesional, con lo cual se podrá reclamar indemnización en este concepto. Si os fijáis en esta diapositiva, es un avance decisivo, porque es una aportación, es un trabajo invisible, el servicio, la tarea doméstica que hacemos en casa todos, el que más y el que menos, para que además de no valorarse, pues actualmente, para que no ocurriera eso, es una aportación económica invisible. ¿Por qué? Porque antes era una aportación económica invisible y ahora se convierte en visible. Ahora se valora a esa persona que deja de hacer sus tareas domésticas. Eso es un avance importantísimo, sea del género que sea. Uno de mis pacientes pues era un señor mayor que en la casa ese señor era el que iba a acoger a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos, toda la familia trabajaba, era el abuelo, y él se dedicaba a hacer las tareas domésticas. Bueno, pues como es anterior a la reforma, pues no se le ha valorado. Se le ha valorado la ayuda de tercera persona en la cuantía anterior, no se le ha valorado, eso era una mensualidad en función de una serie de secuelas que presentase, una mensualidad del SMI antiguo, pero actualmente lo que se le habría reconocido es una pensión conforme al SMI por desempeñar esa relación laboral para con su casa, para con su vida. ¿Vale? Esto es un poco, intento hacerlo cercano para que lo entendáis. El lucro cesante, pues bueno, es un tema muy complejo. En el lucro cesante lo que siempre le hemos recomendado es que, y que ahora se ratifica, ¿no?, y se modifica, es el tema de el lucro cesante, que es aquello que hemos ganado, aquello que ganábamos y hemos dejado de ganar por el hecho de estar en situación de baja o por el hecho de conseguir o de haber sido merecedores de una incapacidad. Entonces, el lucro cesante, pues yo siempre lo explico en este sentido. Yo gano 1.000, pero a raíz de estar de baja he ganado 500. Pues, ¿qué será el lucro cesante? El cálculo de esos 500 que hemos dejado de ganar durante todo el tiempo que hemos estado de baja. Pero posteriormente, la modificación que ha habido es que si una persona está de baja, si una persona está en edad de jubilación, 67 años, pero continúa trabajando, porque puede no haberse jubilado, pues se le va a conceder este lucro cesante por 2 años más. Si es una persona estaba ya en situación de jubilación, pues se le conceden 2 años más. Y ahora, ¿qué ocurre con ese lesionado que tiene 35 años? Pues que se le va a conceder esa pensión hasta los 67 años, hasta la edad que tenga de jubilación. La ayuda a tercera persona. Quiero explicar la repercusión que tiene. Es muy importante probar, como podéis ver, esa falta de autonomía, esa falta de poder defendernos. ¿Por qué? Porque con eso vamos a conseguir en ley de dependencia un grado importante y con ese grado vamos a poder probar la existencia de esas secuelas que hemos dicho anteriormente, con lo cual la mejora se cuantifica a nivel económico y a nivel asistencial, porque también vamos a tener otros medios asistenciales. En esta diapositiva lo que se habla pues es el salto cuantitativo, ¿no? Lo que os explicaba antes. Os decía que podía ser de 12
actualmente se aprueba la ayuda tercera hasta 24 horas, pero ahí tenéis ejemplos representativos. El trastorno cognitivo de 1 a 2 horas pasa de 1 a 5, el grave pasa de 6 a 8, de 6 a 9. El trastorno depresivo muy grave, fijaros qué importante, no existía y actualmente es de 4 a 8 horas. Es lo que siempre he defendido y he manifestado. Una persona que no puede expresarse, no puede tener depresión, o porque esté en coma, ¿por qué podemos pensar que no tiene depresión? Puede tenerla perfectamente, ¿de acuerdo? Y es lo que hay que determinar, eso sí, con los profesionales y especialistas en la materia. Esto ya lo he explicado antes, el lucro cesante también lo hemos explicado antes, deducciones ficticias. Importante, imaginaros una persona que era peluquera o peluquero y esa persona no puede atender su trabajo. Entonces, como no puede atender su trabajo, contrata a una persona que le sustituya. ¿Eso es lucro cesante o es un gasto? Eso es un gasto, porque el sueldo de esa persona no está dentro del concepto del sueldo que yo he dejado de ganar. ¿Vale? Os lo explico simplemente para que vosotros, haciendo relación a lo que decíamos antes, comuniquéis estas situaciones y el profesional encargado en la materia se encargará de reclamarlo en el concepto que le sea atribuible. Pero si no nos lo contáis, no podemos saberlo. Oye, que en lugar de cerrar el negocio de mi hermano, hemos metido a una persona que lo dirige. Eso hay que ponerlo en conocimiento del profesional y si no, el profesional os lo tiene que preguntar. Por eso yo siempre digo que acudáis a centros especialistas en rehabilitación neurocognitiva, centros de estas características, asuntos sociales, servicios sociales, trabajadores sociales, están muy puestos en la materia porque tienen un contacto directo con nosotros, neurorehabilitadores, neuropsicológicos, neuropsicólogos, neuropsiquiatras, ¿de acuerdo? Sí, neuropsiquiatras no, psiquiatras. Entonces, y sobre todo, abogados especialistas en responsabilidad civil. Es muy importante, porque si no, no podremos hacer el complemento para la detección de estos datos. ¿Vale? En síntesis, ¿quiénes se ven favorecidos? Pues bueno, vemos que amas de casa, trabajo en el hogar, empieza a reconocerse, con lo cual es importante porque ya se puede cuantificar. Anteriormente también, pero no en las cuantías actuales, ¿de acuerdo? No es que antes no existiera, es que ahora se ha reconocido una mayor cuantía, ¿vale? Los grandes lesionados, pues que las ayudas pasan a 24 horas. La unidad familiar, pues que la unidad familiar es lo que hemos dicho, va a ser un entorno al que se va a compensar, ¿vale? Al que se va a compensar y se le va a tener más en cuenta. Se aumentan las horas de psicólogo y nos va a repercutir directamente en la aprobación de una ayuda de tercera persona. En último legal, pues decir que el baremo empieza a entender el daño cerebral. Sí, nos empieza a ayudar, de acuerdo. Todavía queda un trabajo por delante, pero de momento hemos empezado a caminar, que estábamos estancados totalmente en las anteriores ponencias en los 2 años anteriores. Con lo cual, conclusiones prácticas. Como podéis ver, solidaridad familiar no abarata el daño. En segundo lugar, la víctima no pierde el derecho a curarse bien porque exista un convenio barato. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ahora ya tenemos libre elección de centros, que lo hemos dicho antes, y podemos ir, siempre que esté prescrito y sea recomendable, a un centro privado. Dependencia cognitiva, también es dependencia, ya se nos reconoce, solo plasmémosla en informes médicos. Y ausencia de la tabla. El que una lesión no esté en la tabla, en el baremo, no quiere decir que no se vaya a abonar. Se puede aplicar por analogía siempre que la recojamos en los informes médicos y quede bien plasmada y recogida. En principio, pues creo que ya no me voy a reiterar, que sigo diciendo lo mismo. Y bueno, pues quedo abierta a ruegos y preguntas y lo que queréis que os explique.